Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a todos a este seminario, a este webinar que hoy nos da la oportunidad de tratar de revisar importantes casos desafiantes y además con la participación de destacados cardiólogos pediatras de todo Chile. Esperamos que sea un webinar bastante interactivo, donde ustedes puedan hacer sus preguntas a través del link, el icono que está abajo en la pantalla de preguntas y respuestas. Voy a dejar con ustedes a las coordinadoras y moderadoras de este webinar, la doctora Patricia Álvarez, muy conocida por todos ustedes, ¿cierto? Encargada del programa de formación de cardiología del Hospital Roberto del Río, de la Clínica Alemana, una destacada cardióloga chilena, la doctora Claudia Trincao, también jefe del Laboratorio de Cardiología No Invasiva de la Universidad Católica, profesora de la Universidad Católica y también con una vasta experiencia. Se nos va a unir más tarde la doctora Lía Toro, también profesora de la Universidad Católica y con una destacada trayectoria en el Hospital Sotero del Río. Así que damos comienzo a este webinar. Dejo con ustedes a la doctora Patricia Álvarez. Hola Luis, muchas gracias. Junto con Claudia y Lida les damos la más cordial bienvenida a este entretenidísimo webinar. Tenemos representantes de varias regiones con 5 casos clínicos, los cuales nos tienen muy entusiasmadas. Les voy a dar algunas explicaciones sobre la modalidad. Cada uno de los presentadores tendrá una pregunta interactiva con ustedes, el público, para hacerlo así más entretenido, con diferentes alternativas que se van a ir barajando. Durante la presentación del caso clínico, nos encantaría que se motiven a hacer preguntas, como bien dijo Luis, y al final de cada caso, el moderador, ya sea Lida o Claudia o yo, les haremos las preguntas que ustedes hicieron a través del chat o comentaremos algunos aspectos para puntualizar ciertos detalles. Y entonces vamos a dar inicio con el primer caso clínico. Está a cargo de la doctora María Eugenia Salinas Cisternas, acá la tenemos. Ella es cardióloga pediatra, subjefe del Subcentro de Responsabilidad Clínica Infantil del Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani, de Arica. Hola Cuca, muy bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias a los organizadores por invitarnos. Nosotros, el grupo de regiones, que somos varios, estamos muy contentos y muy motivados con este seminario. Vamos a partir con este caso, que es un caso perinatal. Este es un embarazo controlado de una madre multípara de 2, con 2 partos vaginales previos, cursando un embarazo de 39 más 3 semanas, sin patología obstétrica, pero que lamentablemente tenía solo un control a las 11 semanas, sin patología descrita y sin controles posteriores, hasta que aparece a las 31 semanas derivada por una ventriculomegalia fetal unilateral. Y en la ecografía fetal del 10 de mayo se pesquisa una ventriculomegalia unilateral leve y además, lo que es más llamativo, un tumor del ápex del corazón de 8 por 9 por 11 milímetros sugerente a un nódulo cardíaco. Y se realizó una ecocardiografía fetal ese mismo día que mostró un mismo nódulo ya descrito exactamente igual, en el ápex de la pared ventricular denso, no vascularizado y que no comprometía la función ventricular ni obstruía los tractos de salida y sin ningún extrasístole durante el registro ecográfico. Y ahora quería hacerle una pregunta a la audiencia. Una pregunta. ¿Cuál es el tumor más frecuente en pediatría? Está el tumor cardíaco más frecuente en pediatría, tenemos el fibroma, el teratoma, el hemangioma y el rhabdomioma. Vamos a dar un tiempo para que contesten. Para que la audiencia conteste. A ver qué nos dicen. Yo creo que es un tiempo razonable para contestar. No estoy viendo si lamentablemente el resultado de la respuesta. Si alguien me lo puede poner, sería el ideal. Y finalmente lo que pudimos ver de este grupo, de este paciente, era que finalmente se sospechó
Aquí la respuesta es, un 23% contestó un fibroma, un 8% un teratoma, un 13% un hemangioma y correctamente un 57% un rhabdomioma. Y efectivamente lo que se sospechó fue un rhabdomioma y se complementó el estudio con una resonancia magnética fetal que solo mostró la leve ventriculomegalia izquierda sin ninguna imagen nodular en el encéfalo, no se vio ninguna resalte en particular a nivel cardíaco. Y se hizo estudio de TORCH con inmunoglobulinas, que salió solamente la IgG positiva a citomegalo, rubiola, herpes y simple 1, con IgM negativa, y el cardiograma lamentablemente fue frustro. Y se hizo seguimiento ecográfico el día 20 de mayo, el 31 de mayo, el 10 de junio, y con esta imagen persistente y con una buena función cardíaca, sin derrame pericárdico ni obstrucción de los tractos de salida. Así que estas son las imágenes que tenemos de los obstetras. Aquí está la imagen nodular, que la vemos ahí muy bien definida. Vemos además nuevamente este reforzamiento con esta imagen que es de predominio hacia el ventrículo derecho. Aquí vemos la función cardíaca que se ve bastante bien. Y aquí vemos la imagen. Este es un pequeño video que quisimos poner en que se ve esta imagen. Este es un 4K, un eje corto, en que se logra ver esta imagen hacia el ápex. Ahí se ve. Aquí hay un cambio hacia 4 cámaras, y se vuelve a ver esta imagen que aparece y desaparece de esta imagen nodular fetal en el ápex hacia el ventrículo derecho principalmente. Y finalmente hay que aprovechar de contar, este paciente inició trabajo parto la noche del 3 de julio y el día 4 de julio a las 11:03 de la mañana nace un sexo masculino de 3,65 kg por 49,5 por 34 con Apgar de 9-10 de 41 semanas adecuado a la edad gestacional con diagnósticos de un término 41 semanas, un tumor cardíaco en estudio con sospecha de un rhabdomioma, una ventriculomegalia izquierda y queda al cuidado de su madre. Y el día lunes, es decir ayer, se hizo una ecografía encefálica que mostró lo mismo que había mostrado la resonancia, una ventriculomegalia leve izquierda y una ecografía transtorácica del 5, es decir, también de ayer, que es la que vemos acá, en que se logra ver esta imagen, esta gentileza de la doctora Aramayo, neonatóloga de nuestro servicio, y aquí se ve la imagen en el ápex, que es básicamente las mismas mediciones que teníamos de 5.3 por 11.9 milímetros hacia el ventrículo derecho, sin comprometer el llenado del ventrículo derecho ni la función cardíaca tampoco. No se ve, digamos, derrame pericárdico, se ve en niños en excelentes condiciones, y el electrocardiograma que no mostraba, lamentablemente salió movido, pero no mostraba ninguna otra alteración. Vamos a seguir. Y entonces decidimos hacer una pequeña revisión de tumores cardíacos, siendo los rhabdomiomas cardíacos los tumores cardíacos más frecuentes, siendo el 0,2 al 0,08% de los tumores en recién nacidos vivos, siendo los rhabdomiomas dentro de los tumores cardíacos el 60%, un 25% los fibromas, un 12% los hemangiomas y el 3% los hemangiomas, perdón, y siendo en el concepto de los rhabdomiomas múltiples, cuando hay tumores múltiples y rhabdomiomas múltiples, entre un 78 y un 95% se asocian a este complejo que es la esclerosis tuberosa. En general la mayoría tiene una regresión espontánea a los 3 años, un tercio regresa, y la forma de presentación más frecuente es por soplo cardíaco y arritmia cardíaca, y en neonatos la presentación cuando hay dificultad respiratoria o insuficiencia cardíaca, generalmente lo más probable es que ese paciente requiera alguna intervención quirúrgica, ¿ya? Aquí hay una metaanálisis, una revisión que hicieron el grupo de Polonia el año 2017, de 30 casos, solamente un 10% había falla cardíaca asociada a tumores múltiples, un 17% sin síntomas cardíacos y un 10% tenía asociación de complejo de esclerosis tuberosa. Y, ¿cómo se llama? La verdad es que solamente el 10% requirió cirugía menor de un año, ninguno en el mayor de un año, ninguno requirió reoperaciones y un 40% con una regresión en esta serie, descrita como regresión espontánea y una muerte por una muerte súbita en un lactante por una arritmia maligna. Y el 73% no requirió tratamiento, 40% tal como dije, resolución espontánea.
Y el tratamiento depende de la ubicación, básicamente los radiobiomas, la sintomatología de presentación, la indicación quirúrgica, tal como lo comenté, en pacientes con obstrucción de los tractos de salida por efecto de masa, y se plantea en varias publicaciones más nuevas el uso de Verolimus y en contexto de contraindicación quirúrgica y en el contexto de paciente con esclerosis tuberosa. La importancia del Everolimus es que produce una reducción exitosa en todos los casos, pero como todo el medicamento tiene algunos efectos adversos. Aquí les puse una tabla sobre los criterios genéticos de esclerosis tuberosa y ¿cómo se llama? Y lo importante es que todos los pacientes en la serie que revisaron, esta es una serie india, mostraba una regresión importante, digamos, de los tumores, hasta 11,8 veces mayor con el uso de Verolimus, que permite el uso desde el periodo neonatal, con una dosis que se puede administrar oral en forma semanal y se pueden medir niveles plasmáticos. Y que tiene algunos efectos adversos como alteración de las pruebas hepáticas, alteración de la inmunidad, alteración de la función renal, riesgo de infecciones recurrentes, y todo esto se puede, digamos, disminuir con la suspensión de la dosis intercurrente o suspender alguna dosis. Y lo importante es que requiere seguimiento seriado de imágenes y exámenes de laboratorio. Aquí hay una imagen de este trabajo en que muestra el tamaño inicial y la disminución del tamaño del tumor. Y por lo tanto, los rhabdomiomas siguen siendo el tumor cardíaco pediátrico más frecuente. La mayoría son asintomáticos y dependen de la ubicación, como es el caso nuestro. En tumores múltiples y de gran tamaño, sospechar la esclerosis tuberosa como causa, que se debiera completar el estudio ecográfico con otras imágenes como la resonancia principalmente y algunos otros exámenes de laboratorio, y sobre todo el trabajo en equipo para mejor resultado perinatal posible. Y este trabajo no habría sido posible sin la colaboración del Centro de Responsabilidad Clínica de la Mujer, el doctor Miguel Cornejo a la cabeza, con el doctor Contreras y la doctora Leiva, que nos ayudaron con las imágenes, y de la unidad de neonatología, el doctor Rajos, nuestro jefe subrogante, y la doctora Aramayo, neonatóloga, que me ayudó con las imágenes de ecocardiografía postnatal. Gracias. Muy interesante tu caso, Cuca. Lo entretenido y lo bueno del punto de vista para nosotros como terapia, indudablemente es esto de que el Everolimus o el Sirolimus, ¿cierto? Parecen ser drogas que podríamos utilizar en este tipo de tumores. ¿Tienen ustedes alguna experiencia con este medicamento? ¿Podrías aportar un poco más o cuidados que hacer con ellos? En general son medicamentos que el grupo de oncología los usa más, sobre todo en tumores neuroendocrinos y en algunos astrocitomas de difícil manejo. Están dentro del arsenal terapéutico de las drogas oncológicas de alto costo, pero está disponible desde el año 2012 en el arsenal terapéutico de Chile, por lo tanto es un medicamento que es factible usarlo. Nosotros en el norte, yo pregunté en Iquique, nosotros en Arica, y por lo menos no alcancé a preguntar en Antofagasta, pero por lo menos en el norte más grande no hay ninguna experiencia con el uso de Verolimus nuestro, digamos, o con casos particulares de rhabdomiomas en particular, pero yo creo que es absolutamente planteable, además que si la droga está disponible y tiene poco efecto colateral, el tema yo creo que principalmente es el costo, pero el beneficio es, digamos, innegable, digamos, todas las series que yo revisé muestran digamos, un resultado que es básicamente espectacular. Súper. Nosotros como experiencia propia nos tocó una guaguita que tenía múltiples tumores, rhabdomioma, y que hizo arritmias malignas, la verdad, muy difícil manejo. Así que utilizamos el Sirolimus porque el Everolimus es bastante caro. Y la verdad es que logró controlar la arritmia, así que para nosotros fue un buen efecto de terapia este medicamento. Dentro de las preguntas que hicieron acá, hay una que habla sobre, ¿podría ser un hemangioma este tumor? Cuca, no sé si quieres. Lo revisamos bastante y le pusimos color, y la verdad es que por frecuencia no es un tumor vascularizado, era bastante sólido, la verdad. No había ninguna imagen de vascularización intra, por lo tanto la posibilidad de un hemangioma se nos escapa bastante. ¿Ya? Uno tiene que ir a revisar dirigidamente el tumor, y nosotros en las imágenes prenatales, sumados a las imágenes de resonancia, que también las revisamos, la resonancia fetal, más la ecocardiografía post, nos confirma que no se trataba de un hemangioma, no es un tumor vascularizado. O sea, el Doppler color hacia el diagnóstico diferencial. Exactamente. Súper, Cuca. Excelente caso. Doy paso entonces a la doctora Trincado para seguir con este entretenido webinar. Gracias. Excelente, vamos a continuar.
me sumo a las felicitaciones y les voy a presentar a nuestro siguiente panelista, que es el doctor Ricardo Eltit. El doctor Eltit es cardiólogo pediatra del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, y él nos va a presentar el siguiente caso. ¿Ricardo? Perdón. ¿Sí? Ahí sí. Hola. Ya, perdón. Bueno, contarles que formo parte del equipo de cardiología infantil del Hospital Carlos Van Buren con Patricia Aroque y con Carla Rodríguez, y en el fondo contarles un poco de este caso, que también es un caso fetal que nos hizo plantearnos diferentes dudas diagnósticas y que yo creo que nos sirvió para aprender. No solamente nosotros, sino que el equipo de ginecología. Bueno, este es un feto de 37 semanas que tiene un embarazo controlado, una mamá de 29 años con un diagnóstico inútero de una trisomía 21 en el bebé, y que fue derivado a ecocardiograma fetal por asimetría de cavidades, lo vio la gente del comité congénito, y un ducto de morfología especial. Contarles de que en Valparaíso nosotros trabajamos de manera bien coordinada y conjunta con el equipo de ginecología Patricia. Ellos tienen un protocolo de estudio que nosotros hemos ido aprendiendo y que hemos ido incorporando. En este conocimiento agregado hemos logrado incorporar nuevas formas de evaluar el corazón, que tienen básicamente que ver con el realizar estudios estandarizados con cortes transversos totales a distintos niveles del corazón, y a partir de esas mediciones y de esos hallazgos uno puede de alguna manera orientar el estudio buscando alguna patología en particular. Lo que yo les voy a mostrar ahora es un poco algo de lo que hemos aprendido de nuestros colegas obstetras. Este bebé fue derivado inicialmente por una asimetría de cavidades. Yo recuerdo que es un bebé de 37 semanas, ese fue el primer momento en que lo vimos. Y efectivamente en la ecocardiografía bidimensional llamaba la atención que el ventrículo derecho se veía proporcionalmente más grande que el ventrículo izquierdo, ¿ya? Junto con eso, a nuestros colegas les llamó la atención la disposición del ductus. El ducto arterioso de este paciente tenía un trayecto inusual. Este es un corte que se llama tres vasos ductos, perdón, en donde se ve el ducto, la arteria pulmonar que da origen al ducto arterioso. Este ducto da una curva, se lateraliza y después ingresa lateralmente al aorta descendente, y vemos también la aorta y la vena cava, ¿ya? En el contexto de un paciente con asimetría de cavidades, con predominio derecho, con un ducto malformativo, una de las cosas que quisimos descartar efectivamente es que ese ducto tuviera algún patrón de flujo restrictivo, y que esto fuera una manifestación de o una coartación aórtica o una estenosis ductal. Bueno, seguimos nuestro estudio, creemos que fuimos capaces de ver bastante bien el arco aórtico, medimos distintas estructuras a nivel del istmo aórtico, pero una de las cosas que nos llamó la atención eran ciertos hallazgos en el corte de tres vasos, ducto de tres vasos tráqueos, ¿ya? Esa es la imagen. Son distintos planos a distintos cortes, a distintas alturas de estas mismas estructuras vasculares que están íntimamente relacionadas. Este otro corte también de origen ginecológico, donde se ve ambos arcos, el arco aórtico y el arco ductal, y la vena cava superior al lado del arco aórtico. Esta es una imagen de retorno venoso sistémico, donde se ven las dos venas cavas llegando de manera adecuada, la vena cava superior llegando a la aurícula derecha. Y lo que yo les quiero preguntar, a partir de estos hallazgos y de las imágenes ecocardiográficas fetales, es que ustedes se traten de matricular diciéndome cuál de estos tres vasos tiene alguna alteración, ¿ya? ¿Cuál les parece a ustedes que puede ser la alteración? ¿Cuál de los vasos no está normal desde el punto de vista de su tamaño? Vemos un corte donde se ve la arteria pulmonar,
la aorta, el aorta ascendente y la vena cava superior. Yo tampoco estoy viendo los resultados de la encuesta. Hay que darle unos minutitos. Hay que Vamos a darle darle un un tiempo, tiempo, ¿sí? sí. Vamos a dar un tiempito. Pueden votar De- directamente en la pantalla, están votando en el chat, entonces algunos. Dentro, es importante la evaluación de este corte en particular porque nos puede dar señales de potenciales problemas en el bebé. Hay ciertas alteraciones que pueden orientar, por ejemplo, a una coartación aórtica, a una cierre precoz de ductus, a una anomalía del retorno venoso. Creo que estamos, ¿o no? Da el paso a que se haga la evaluación, Ricardo. Ya, vamos a continuar entonces. Ya, ok, perdón. Ahí está el resultado. Tenemos que el 21% opinó que la aorta ascendente estaba alterada, el 23% que la vena cava superior, el 33% les pareció que la arteria pulmonar estaba alterada, y el 25% opinó que la arteria pulmonar y la vena cava superior estaba alterada. Ya, al final lo vamos a discutir eso. Pero este paciente, al igual que el paciente de la CUCA, nació a la semana después de la ecografía, esto es hace muy poco, pesó 3,4 kilos y era un paciente que nosotros esperábamos que evolucionara de manera natural, pero cursó con desaturación, algún grado de hipotonía por su síndrome de Down y requirió oxígeno a bajas concentraciones. Entonces, ahí sí. Y estas son las imágenes del estudio postnatal. Tenemos una imagen de 4 cavidades, donde lo único destacable es una insuficiencia tricuspidia leve, sin criterios de hipertensión pulmonar a la evaluación. Es un paciente que no tiene patología estructural intracardíaca, pero que en el estudio nuevamente de los vasos del cuello nos llama la atención en este corte, que en el fondo viene a... este corte es básicamente el mismo corte, pero donde se ve en longitud la vena cava superior. Entonces lo que me llama la atención aquí es que efectivamente la vena cava superior es proporcionalmente más grande que la aorta ascendente. Y eso es anormal tanto en la ecocardiografía fetal como en el extrauterino. Revisando el arco aórtico nos parece que está perfecto, y cuando tratamos de revisar un poco mejor el flujo que da origen o que entrega volumen a la vena cava superior, nos encontramos que a nivel de la vena innominada llega una vena accesoria ascendente de un tamaño respetable y que viene a contribuir con flujo al retorno venoso del hemicuerpo superior. ¿Ya? O sea, a esta altura ya sabíamos que efectivamente, mirándolo en retrospectiva, la alteración era básicamente que la vena cava superior está aumentada, y en este momento teníamos sospechas de que esto podría corresponder a un tipo de retorno venoso anómalo. ¿Ya? Otras mediciones, un vaso de un diámetro considerable, alrededor de 4 milímetros, tenía flujo venoso, y nos fuimos a revisar directamente las venas pulmonares para de alguna manera asegurarnos que esto no correspondiera a un drenaje venoso anómalo parcial. Y nos parece que es bastante satisfactoria la evaluación, y se ven llegando las 4 venas pulmonares. Pero este paciente, que seguíamos con dudas respecto al origen de este vaso accesorio, evolucionó con estridor y signo de dificultad respiratoria, por lo cual tuvo que ser conectado a ventilación mecánica no invasiva. Fue evaluado por otorrino, se descartaron malformaciones de vía aérea superior y se solicitó un angiotac de tórax, que es lo que se lo voy a mostrar ahora, que es un angiotac que se realizó hoy en la mañana, así que no tiene mucho trabajo, pero vamos a ver si se lo puedo mostrar en la... en este corte, vamos a pararlo acá, lo que se ve... Ay, perdón. ¿Me siguen viendo en la imagen, no es cierto? Sí, se ve bien, Ricardo. Ok. Entonces lo que estamos viendo acá, van a ver al lado de la aorta, un poquito lateral
se ve un vaso que corresponde a un flujo venoso que viene desde el abdomen, ese vaso que está aquí, y que si uno lo sigue, la imagen no es de óptima calidad, pero uno lo puede seguir, ese vaso va subiendo, y ese vaso, oh, perdón. Perdón. No te Me preocupes, equivoco. va bien. Ahí sí. Ya. Y ese vaso corresponde finalmente, se los voy a mostrar de nuevo, voy a tratar de pararlo justo donde se ve. Corresponde básicamente a una vena hemiácigos, ¿ya? En el fondo, lo que nosotros veíamos como este vaso accesorio llegando a la vena innominada correspondía a una vena hemiácigo de gran tamaño que llevaba flujo adicional al territorio venoso de la vena cava superior. ¿Ya? Como les cuento, lamentablemente no tengo imágenes reconstituidas de este angiotac que se realizó hoy en la mañana, y espero que se vea, y aquí se ve un vaso que asciende, que corre paralelo a la aorta, y que llega y lleva retorno venoso a la vena cava superior, a través de la vena innominada. Como conclusión, contarles y reforzar un poco la importancia del trabajo en equipo y el desarrollo de la ecocardiografía fetal en regiones, la incorporación de técnicas originadas en otras especialidades que nutren nuestro trabajo cotidiano. También nos dejó como enseñanza la necesidad de tener una alta sospecha diagnóstica e ir más allá de lo evidente, el darse el tiempo de revisar nuestra idea y objetivar qué es lo que está realmente alterado, y básicamente el de alguna manera sacarle el máximo provecho a los recursos que contamos en regiones. Eso, bueno, mirándolo en retrospectiva y un poco con esto, con la idea de objetivar qué es lo que realmente está alterado, cuando uno revisa los Z-score de los vasos fetales, la verdad que todos están dentro de rangos normales. El único que está ligeramente elevado es la vena, la arteria pulmonar, el anillo pulmonar, y la vena cava superior. La aorta es normal. ¿Ya? Eso sería. Interesante caso, si bien es cierto, no es una patología, es una variante, hace cuestionarse un poco algunos de los hallazgos del eco prenatal. Dentro de las preguntas, Ricardo, me preguntan acá si tiene interrupción de vena cava inferior. No, fue una de las cosas que revisamos dentro de las fotos que mostré en la ecografía fetal, se ve la llegada de la vena cava inferior sin problema. De hecho, nosotros como posibilidades diagnósticas pensábamos que nos íbamos a encontrar con un drenaje venoso pulmonar anómalo parcial de una vena accesoria al hogar, y no fue así. De todas maneras, dentro de que eso va a requerir probablemente estudios más adelante, va a depender un poco de la evolución del paciente si se justifica o no, dentro de los posibles flujos que dan mayor débito a esa vena hemiácigo, hay que descartar alteraciones vasculares también pulmonares, ¿ya? Así que nada, para nosotros fue interesante. Pensábamos en algún momento que nos íbamos a encontrar con alguna complicación a nivel del arco aórtico o con alguna alteración ductal. Y claro, pues nosotros también pensamos que la aorta era la que estaba chica, y no, la aorta estaba normal. Excelente, muchísimas gracias. Interesante, es súper interesante el caso, y para continuar, en función del tiempo, vamos a seguir con la siguiente panelista. Gracias, Ricardo. Vamos a continuar. La siguiente panelista es la doctora María Francisca Arancibia. Ella es cardióloga pediatra, especialista en cardiopatías congénitas del adulto, profesora asistente de la Universidad Católica, y además la doctora Arancibia trabaja en el Hospital del Tórax, en el Instituto Nacional del Tórax. Muchas gracias por la invitación. Siempre es muy entretenido empezar a revisar, ¿no es cierto?, los casos que uno tiene que lo han desafiado, y vamos a saltar ahora ya al otro extremo, ¿no es cierto? Les voy a contar la historia de esta paciente, una mujer de 41 años que tenía diagnóstico de soplo cuando fue lactante, se derivó de evaluación cardiológica, y en ese contexto el único antecedente del que nosotros disponemos es que habría tenido una CIB. No sabemos nada de la ubicación, el tamaño, nada, estuvo en seguimiento un tiempo y después se dio de alta y le habrían dicho que se había cerrado de manera espontánea.
Tuvo una vida bastante normal, tuvo 2 embarazos sanos, sin complicaciones, y en un chequeo cardiológico, ya se chequeaba cada cierto tiempo por su antecedente, se le encontró un soplo significativo en el fondo, y la derivaron desde otro hospital con diagnóstico de estenosis pulmonar para que le hiciéramos una baloplastía percutánea. Al examen físico destacaba una mujer levemente sobrepeso, ¿no es cierto?, con signos vitales normales, saturada normal, y al examen cardiovascular tenía yugulares planas, un soplo sistólico eyectivo rudo, 3 de 6 para esternal izquierdo alto, no irradiado, buenos pulsos y sin ninguna otra alteración en el examen segmentario. Esta es su radiografía de tórax, que se puede ver en la PEI lateral, con una silueta cardíaca dentro de límites normales, flujo pulmonar que se ve también bastante normal, sin mayores alteraciones. Y aquí quiero hacerles la primera pregunta. Con los antecedentes que tenemos hasta ahora, antecedentes de CIB en el fondo previa, ¿cuál podría ser el diagnóstico de esta paciente ahora? ¿Tendrá una CIB residual restrictiva? ¿O estenosis valvular pulmonar, sea congénita o adquirida? ¿Tendrá una doble cámara de ventrículo derecho? ¿O será esto responsable otro mecanismo de obstrucción del tracto de salida? Contesten sin temor, las respuestas son anónimas. Y en 10 segundos más abrimos la respuesta. Perfecto, cerremos la encuesta y veamos las respuestas. Ya, ok. Estuvo peleado. La mayoría cree que esto puede ser una estenosis valvular pulmonar, que puede ser congénita o adquirida. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Obviamente le hicimos un ecocardiograma. Y aquí algunas imágenes seleccionadas, no tenía muy buena ventana transtorácica, ¿no es cierto? En este eje corto parasternal vemos la aorta y la válvula pulmonar que se visualiza acá, bastante de tamaño normal y con velos finos. Sin embargo, se ve una estructura acá en el tracto salida del ventrículo derecho, que a mí inicialmente me pareció una estructura media membranosa, a ratos como una doble membrana que aparecía acá en el tracto salida del ventrículo derecho. Y al evaluar con color, nos dimos cuenta que efectivamente la aceleración se producía en este nivel, ¿no es cierto?, subvalvular pulmonar en relación a esta estructura. Esto mirando nuevamente el tracto salida, se ve nuevamente esta imagen, con media membranosa, y que produce esta gradiente que dio hasta 70 milímetros de mercurio de gradiente peak, con una curva que impresiona algo dinámica. Y esto es un poco lo mismo, esto es un eje apical, ¿no es cierto?, bien hacia anterior, donde vemos que la válvula pulmonar está acá, y en la región subpulmonar se observa esta estructura, ¿no es cierto?, donde se produce la aceleración de flujo. Segunda pregunta, con estas imágenes y la información hasta ahora, ¿cuál sería su conducta con este paciente? ¿Continuaríamos seguimiento, dado que la paciente está asintomática? ¿La derivaríamos a hemodinamia para hacer un sondeo diagnóstico o intervencional? ¿La derivaríamos a cirugía para resección subpulmonar? ¿O complementaríamos la información que tenemos con otra modalidad de imagen? Esta está más fácil, así que en 10 segundos más terminamos la encuesta. Muy bien, cerramos la encuesta, chiquillos, para seguir avanzando. Obviamente vamos a complementar porque las imágenes eran un poco de mala calidad, no tenía muy buena ventana transtorácica, y lo que decidimos por disponibilidad y por la buena resolución que tiene para ver esa zona, fue un ecotransesofágico. Este es un ecotransesofágico donde podemos ver en este eje corto, ¿no es cierto?, la aorta aquí al centro, esta es la aurícula derecha, la válvula tricúspide, y este es el ventrículo derecho, esta es la región hacia el tracto de salida, aquí se alcanza a insinuar la válvula pulmonar, y se observa acá una imagen efectivamente como membranosa, pero media como quistiforme o sacular, ¿no es cierto?, que mirándola mejor desde otro eje, desde un eje largo,
nos podemos dar cuenta que es una imagen que depende del seno de Valsalva derecho, de la aorta, ¿no es cierto? Y que corresponde a un aneurisma del seno de Valsalva derecho que produce esta obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Aquí con color vemos que es esta estructura la que produce la compresión dinámica en el nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. La válvula aórtica es bastante competente, tiene una insuficiencia central leve y no logramos objetivar evidencias de un flujo interventricular, como que tuviera una CIB residual la paciente. ¿Ya? Esta es una imagen en 3D, donde se observa aquí la estructura en volumen. Este es un 3D del transesofágico. Lo pudimos medir, ¿no es cierto? Que medía 12 por 8 milímetros. Así que establecimos como diagnóstico un aneurisma del seno de Valsalva aórtico derecho con obstrucción secundaria del tracto de salida del ventrículo derecho. Queda la duda si estaba la CIB que tuvo la paciente como mecanismo subyacente. Así que comentando un poco de qué se trata esto, el aneurisma del seno de Valsalva es una entidad bien poco frecuente, representa menos de un 1% de las cirugías cardíacas, es mucho más frecuente en población oriental por razones que se desconocen y más frecuente en hombres. Y se define como la dilatación o crecimiento de uno de los senos de Valsalva aórtico entre la válvula y la unión senotubular, que es lo que corresponde a los senos de Valsalva. Si se dilatan ya los 3 senos de Valsalva, estamos ante una dilatación de la raíz aórtica, como ocurre en el síndrome de Marfan. En cambio, el aneurisma del seno de Valsalva es normalmente compromete a uno de los senos. Es distinto de un aneurisma del septum membranoso, que se vería como algo así, y es distinto también del prolapso del velo aórtico, que a veces se ve en las CIB subpulmonares o perimembranosas como complicación. Puede ser congénito, que es lo más frecuente, o adquirido por endocarditis, sífilis, tuberculosis. Y lo que existe es una debilidad de la pared aórtica que se produce porque la túnica media de la aorta está discontinuada con el anillo valvular, no se continúa con la porción del anillo valvular. Tiene como frecuentemente lesiones asociadas la comunicación interventricular y también la presencia de insuficiencia aórtica concomitante y válvula aórtica bicúspide. Menos frecuentemente, estenosis pulmonar, coartación aórtica, anomalías coronarias. La mayoría de estos aneurismas corresponden a seno de Valsalva derecho y no coronariano, y muy infrecuentemente al seno de Valsalva izquierdo, y la terminación del aneurisma en la mayoría de los casos es en el ventrículo derecho, como ocurrió en nuestra paciente, ¿no es cierto? También puede ser en la aurícula derecha o otros más inhabituales, ventrículo izquierdo, extracardíaco, aurícula. Clínicamente es poco común que debuten en la infancia, más frecuentemente son asintomáticos, pero pueden romperse a distintas cavidades y eso es, la mayoría de los casos diagnosticados son por ruptura. Pueden producir también insuficiencia aórtica, obstrucción del tracto de salida como en nuestro caso. Y el diagnóstico por imágenes debería confirmar el diagnóstico, identificar el origen y la extensión, la relación con las coronarias, detectar las lesiones asociadas, evaluar si hay ruptura y evaluar otras complicaciones. Este es un trabajo muy interesante de un centro, obviamente asiático, chino, 212 pacientes con una edad media de 27 años, y compararon el eco transtorácico con los hallazgos quirúrgicos, y encontraron, probablemente ellos están muy entrenados en ver esto, para el diagnóstico, el eco tiene una sensibilidad de 94%, una especificidad de 99%, y para las lesiones asociadas, una sensibilidad de 89% y especificidad prácticamente 100%, así que es un muy buen test para evaluar esto. Cuando no es posible, el 25% de los pacientes requería eco transesofágico. Las mejores evaluaciones son en eje largo y en eje corto, y hay que definir si está roto, y ahí lo más importante es este signo de Winstock o manga de viento que se ve, y el flujo continuo de izquierda a derecha. Ese es el signo de manga de viento que se observa flapear en el fondo el aneurisma en el sístole. Y esta es otra paciente que tuvimos nosotros, donde podemos ver, ella tenía una CIB diagnosticada previamente, con un soplo continuo, y aquí se observa la presencia de un seno de Valsalva, un aneurisma, seno de Valsalva roto hacia el ventrículo derecho. Este es como nuestro caso, más que nada para ilustrar esquemáticamente lo que se veía. Nosotros no logramos ver CIB, pero esto es lo que ocurrió. Y esto es como se vería en otras modalidades de imágenes como AngioTAC,
Aquí se ve en un eje como sagital en el fondo, la obstrucción del tracto de salida. El tratamiento normalmente es para los sintomáticos quirúrgico, percutáneo en casos seleccionados, y los asintomáticos es discutible la reparación, pero hay que seguirlos con eco y clínica. Así que como conclusiones, el aneurisma es una entidad infrecuente, de origen congénito en su mayoría, pero que se manifiesta en la adultez. Gran proporción de los pacientes tiene CID. Evaluación clínica y ecocardiográfica son fundamentales para el diagnóstico y la decisión. El eco transtorácico suele ser suficiente, complementado con transesofágico, pero puede ser complementado también con otras técnicas en caso necesario. Quiero agradecer al doctor Víctor Parra, jefe de la unidad de ecocardiografía del Instituto Nacional del Tórax, por haber realizado esta ecografía y habernos cedido las imágenes tan amablemente. Muchas gracias. Súper interesante el caso y también bien inhabitual en el mundo pediátrico, ¿no? Es una complicación súper poco vista en pediatría con imágenes preciosas. Aquí en las preguntas, Fran, preguntan, ¿existe también descrito aneurisma de alguno de los senos de la válvula pulmonar? ¿Tienes alguna idea de eso, si existen aneurismas de la válvula pulmonar? Yo no encontré casos de descripción de aneurismas de la válvula pulmonar entendido como una entidad propia, ¿no es cierto? En pacientes con enfermedad del tejido conectivo sí puede haber dilatación, así como hay dilatación de la raíz aórtica, dilatación de la raíz de la pulmonar. Pero en este caso lo que ocurre es una discontinuidad que se da por una deficiencia en el fondo en la unión de la túnica media con el anillo fibroso aórtico, que tiene que ver con el desarrollo septal, y por eso es más frecuentemente en el seno derecho y en el no coronariano que en el seno izquierdo, que tiene como otro origen. Por eso probablemente es más frecuente en la aorta esta debilidad tan puntual de la pared en esa zona. Claro, y probablemente influye también el sistema de presiones a que está sometido la aorta versus la arteria pulmonar. Exactamente, y por eso se manifiesta en la adultez. Y otra pregunta que hacen acá, ¿cuál es el tratamiento que se le ofreció a tu paciente? Bueno, la paciente, esto fue bastante reciente, la paciente va a ser operada en el fondo, y los criterios de intervención es que tiene una obstrucción del tracto salida del ventrículo derecho, que este aneurisma la está molestando en ese sentido, tiene obstrucción del tracto salida del ventrículo derecho y va a ser reparada quirúrgicamente. Claro, porque la siguiente pregunta, y un poco en esa línea, me preguntan acá cuál sería el tratamiento percutáneo en este caso, no sé si se barajó En este algo. caso no tendría mucho rol, porque lo que hay que hacer acá es desobstruir el tracto salida del ventrículo derecho. Entonces probablemente hay que hacer, normalmente los aneurismas cuando no obstruyen, a veces solamente se cierra la boca aneurismática en el fondo, pero eso se han descrito algunos casos que queda tejido remanente que igual puede molestar en la zona de obstrucción. El tratamiento percutáneo es cuando hay aneurismas que están rotos y que uno puede cerrar el defecto en casos seleccionados en el fondo, en el cuello del aneurisma en el fondo, y parar el flujo. Pero eso no, en los pacientes que es por obstrucción, es mejor, o lo que yo revisé es que hay casos de obstrucción residual cuando no se reseca o se saca esa porción del aneurisma. Excelente. Hay que tener cuidado con las coronarias también. Sí, mucho cuidado, sí. Porque Sí. para la técnica percutánea, digamos. Exacto. Súper, es un súper caso, muy bonito en las imágenes, así que damos las gracias. No sé si da tiempo de... Aquí hablan un poco del Marfan, que ya lo mencionaron, quizás eso lo podemos responder por interno para Sí, no hay problema. continuar. Muchas gracias, Fran. Ya. Seguimos entonces el siguiente caso. Muy bueno, Fran, muy interesante, con la doctora Camila Aspé Amarales. Ella es cardióloga pediátrica y trabaja actualmente en el Hospital Base de Valdivia. Cami, te escuchamos. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, ya me presentaron, muchas gracias por la invitación. En representación del equipo de cardiología pediátrica del Hospital Base Valdivia, les queremos presentar este caso. Es un caso con diagnóstico prenatal. Estas imágenes corresponden a una edad gestacional de 27 semanas.
Y en el análisis segmentario de la evaluación cardíaca de la ecografía fetal, podemos ver acá en la primera imagen, está a la izquierda del paciente, la derecha del paciente, en que tenemos el estómago a la izquierda del paciente, el hígado a la derecha, y por lo tanto tenemos un situs abdominal normal. Luego la posición cardíaca con un ápex hacia la izquierda y el corazón en levocardia, por lo tanto adecuado. Y luego, dentro del mismo análisis, el situs auricular con una aurícula de morfología izquierda, que incluso se puede ver el seno coronario, componente de la aurícula izquierda, y con la llegada de las venas pulmonares adecuado a esta aurícula, en posición izquierda, y una aurícula de morfología redonda, compatible con una aurícula derecha, en posición derecha, y por lo tanto un situs auricular normal. Cuando se fue a la evaluación de la conexión atrioventricular, podemos ver que esta aurícula que está a la izquierda del paciente se comunica a través de una válvula que está un poco más apical que la contralateral, y que el velo septal, que es septofílico, o sea, se inserta en el septum interventricular y se comunica con un ventrículo de morfología trabeculada compatible con un ventrículo derecho. A su vez, la ventrícula, la válvula que está posicionada en el lado derecho se comunica se comunica con un ventrículo de morfología lisa compatible con un ventrículo izquierdo. Estas dos válvulas tenían una función normal en ese momento, y con esto se hizo el diagnóstico ya de una discordancia atrioventricular. Siguiendo con el análisis segmentario, podemos ver la emergencia de las arterias. Recordemos que este es el ventrículo que se encuentra en la derecha, de morfología lisa, y que de este emerge una arteria que se bifurca correspondiente a la arteria pulmonar, que la podemos ver acá, y anterior y a la izquierda de este vaso que ya salió anteriormente, se encuentra la aorta, en posición anterior y a la izquierda de la arteria pulmonar. Compatible con una discordancia ventrículo-arterial. También lo podemos ver en esta imagen, en que tenemos la cabeza del paciente, los pies del paciente, el esternón y la columna, y podemos ver que la aorta sale anterior a este vaso que se bifurca, que corresponde a la arteria pulmonar. Con todo esto, entonces, se hizo el diagnóstico de una doble discordancia o una transposición corregida de grandes arterias, con un análisis de la anatomía segmentaria en SLL. Este recién nacido nació en buenas condiciones. En las primeras ecocardiografías muestra una transposición corregida de grandes arterias simple, que recordemos que es lo menos habitual. Aproximadamente 80-90% de los pacientes tienen defectos asociados, en un 60 o un 80% tienen defectos del septum interventricular por mal alineamiento de este septum. En un 50% de las veces se puede asociar a obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo subpulmonar, y hasta en un 90% de las veces tienen anomalías de la válvula tricúspide asociados a displasias tipo Epstein. Además pueden tener trastornos del ritmo. En este paciente, en un primer momento, no se visualizó ninguna de estas alteraciones, y además se le hizo un electrocardiograma que mostraba un ritmo sinusal con una conducción AV adecuada. Evoluciona clínicamente estable, sin embargo, en un examen físico se le oculta un soplobolos histórico en foco mitral, y se le hace una ecocardiografía en que se visualiza este velo septal tricuspidio sistémico con un desplazamiento efectivamente hacia apical de 5 a 6 milímetros aproximadamente, con una leve dilatación del anillo tricuspidio, asociado a un desplazamiento del septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo morfológico, y con todo esto una insuficiencia tricuspidia leve a moderada, con una vena contracta de 2 milímetros y una insuficiencia que ocupaba aproximadamente 40% de la aurícula izquierda. Además, la función del ventrículo derecho cualitativamente se encontraba comprometida, y se pudo cuantificar con un cambio de área fraccional de 34%. Durante este procedimiento, el paciente presentó varias extrasistolías supraventriculares, por lo que se
programó un holter de arritmias que mostró dentro de su examen, como pueden ver acá, un PR corto con una onda delta compatible con un síndrome de preexcitación. Y por lo tanto, si estuvieran enfrentados a este paciente, ¿qué conducta tomarían? Y esa es la pregunta que queremos hacer, que quisimos hacer como equipo. Entonces, un banding de la arteria pulmonar, esto podría ser en el contexto de un entrenamiento de DI en vías de un doble switch futuro, o manejo de la IT como más paliativo, plastía tricuspidia directamente, en el contexto también de una corrección solo fisiológica, un doble switch, tratamiento médico y reevaluar, o una evaluación pretransplante. ¿Qué es lo que harían ustedes? Vamos a dar unos segunditos más. Yo creo que ya estamos. A ver qué dice el público. Banding de la arteria pulmonar. Muy bien. Entonces, este paciente efectivamente fue derivado a su centro cardioquirúrgico en Santiago. El paciente fue evaluado aproximadamente a los 9 meses de edad y evolucionó con un bloqueo de alto grado, por lo cual fue evaluado en reunión clínica del servicio de cardiología. Y finalmente lo que se decidió en esa oportunidad fue realizar un banding de arteria pulmonar, pero además una instalación de marcapaso epicárdico bicameral DDD. Durante el procedimiento, el ajuste del banding no fue posible en su totalidad, dado que presentó disfunción del ventrículo izquierdo con hipodébito secundario, por lo cual el lumen de del banding fue aproximadamente un 45% del lumen, generando gradientes de 14 milímetros de mercurio, así es que se decidió dejarlo por el momento así. En el postoperatorio también fue tórpido, estuvo aproximadamente un mes hospitalizado, evolucionó con hipodébito, NEC, así es que se decidió diferir el procedimiento. Después de este procedimiento, el paciente disminuyó muy poco la insuficiencia tricuspidia en relación a la función del ventrículo derecho. Vemos que hubo una pequeña rectificación del septum interventricular y la función cualitativamente se mantuvo más o menos igual y cuantitativamente también. Finalmente, al año de vida, volvió a su centro cardioquirúrgico en que se logró hacer un reajuste de este banding de arteria pulmonar, se disminuyó a un lumen de 4 milímetros y con esto se logró una disminución del lumen de un 35% y gradientes adecuados a 37 milímetros de mercurio. Y además, en este procedimiento, lo que se evaluó fue la funcionalidad en relación a su marcapaso. Se agregó además electrodos en el ventrículo izquierdo y se estimuló ventrículo derecho morfológico versus ventrículo izquierdo morfológico versus biventricular, midiendo los VTI, y se estimó que la mejor función era con el estímulo biventricular, y por lo tanto no solo se hizo un reajuste de banding de la arteria pulmonar, sino que se cambió el marcapaso por un resincronizador. Con esto podemos ver que la función está claramente mejor, siempre en términos más cualitativos que cuantitativos, dado también por la morfología de este ventrículo derecho, que no es fácil, sabemos, en términos prácticos de poder medirlo. Vemos que la vena contracta bajó a 1,3 y el cambio de área fraccional lo pudimos ver en 45%, que es lo que hemos tenido. Al año 4 meses, ahora ya podemos ver que el banding sigue bien situado, con gradientes adecuados, y ya en las últimas ecocardiografías se puede evidenciar que tenemos un ventrículo izquierdo que está bastante bien entrenado, y se midió pared posterior del ventrículo izquierdo que está aproximadamente en 4 a 5 milímetros aproximadamente, con una masa de 53 gramos por metro cuadrado. Recordemos que el objetivo es mayor a 50, por lo tanto está en condiciones de realizarse su doble switch, y de hecho está a la espera de eso. Eso, muchas gracias.
Excelente caso, Camila, súper bonito, una transposición con todo el camino que siguen las transposiciones congénitas corregidas, ¿no? Hay algunas preguntas sobre el banding. Antes de hacer la pregunta directa, quizás que reforzaras un poco el concepto del banding en esta patología. ¿Cuál sería? Bueno, en relación al banding, como lo que quisimos ver un poco también a través de la pregunta, está la corrección fisiológica y la corrección anatómica. La corrección fisiológica va a ser, en el fondo, tratar de si es que tiene alguna alteración en el septum interventricular, maneje una resolución quirúrgica de eso. Si existe una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo subpulmonar, también una resolución quirúrgica. Pero cuando uno habla de una corrección anatómica, una de las cosas que se necesitan es hacer un entrenamiento del ventrículo izquierdo, y ahí el banding toma importancia, porque se tiene que hacer sobre todo a edades tempranas, porque eso se ha visto que lo óptimo es, ojalá en los menores de 5 años, ojalá menor de 2 años. Después los fracasos son muy altos. Entonces, con esto la idea es entrenar el ventrículo izquierdo y que genere una hipertrofia del ventrículo, y para poder que pueda tolerar después el doble switch. Ahora, eso es en relación a la corrección anatómica, pero también se puede utilizar en forma paliativa como tratamiento de la insuficiencia tricuspidia. Se ha visto que, o sea, fue en un principio como un hallazgo, en el fondo, que cuando se empezó a entrenar el ventrículo izquierdo, se hizo el banding de la arteria pulmonar, y al aumentar esta presión del ventrículo izquierdo, se generaba una rectificación del septum interventricular. Con esto disminuía la dilatación del anillo tricuspidio, y con esto secundariamente la insuficiencia tricuspidia, y por lo tanto hay pacientes que pueden ser candidatos solo a esta etapa y no seguir con la etapa del doble switch. Son pacientes en que la falla de BD es muy grande o no son candidatos al doble switch. Claro, sobre lo mismo hay dos preguntas. ¿Por cuánto tiempo tienen planeado dejarle el banding de la arteria pulmonar en este paciente? Si es que tienes la respuesta. Y la otra es, ¿se efectuó el banding bajo control de eco transesofágico? Sí. En relación a la primera pregunta, este paciente está ahora ya esperando. Son cosas de trámites en el fondo, pero la idea es hacerlo ahora, y estamos en conversaciones con el centro cardioquirúrgico, y tuvo control ahora hace 2 semanas y está a la espera en el fondo. Debiera suceder ahora pronto. Y en relación al sí, cuando se hizo el banding, de hecho, como les contaba, en la primera intervención no se logró el ajuste, por lo que vemos en los protocolos operatorios. Nosotros no estuvimos ahí porque estábamos, o sea, en el fondo esto se hizo en el centro cardioquirúrgico que le corresponde al paciente, pero se midió la función del ventrículo izquierdo, y no toleró el que se disminuyera mayor el lumen y poder generar los gradientes, porque el ventrículo izquierdo no toleraba ese ajuste en el fondo, esa poscarga. Súper. Ahora al terreno de las arritmias. Bueno, resincronizaron a este paciente. ¿Por qué resincronización, no solo marcapaso? ¿Qué pasó con la conducción retrógrada de la vía accesoria después del marcapaso? Y ¿por qué hablar de bloqueo de alto grado si tenía una preexcitación? Algunas de las preguntas que salen en torno a los trastornos del ritmo están asociados en esta patología. Perdón, ¿Qué pasó con primera pregunta es, ¿por qué pensaron en resíncro en este paciente y no haberle dejado solo el marcapaso y probar con marcapaso? Nosotros tratamos de averiguar un poco lo que había sucedido con este paciente, y entendemos, según los protocolos operatorios, que dentro de la evaluación, en el procedimiento del banding, se hizo este estudio de función bajo guía ecotransesofágica, y se midieron los BTI subpulmonares y subaórticos con las diferentes estimulaciones.
y que finalmente con la estimulación bioventricular se lograron los mejores BTI, ¿ya? Esa es la información que nosotros logramos obtener. No tenemos mayor información de eso por la cosa práctica de la ficha clínica en el fondo, y que no es que se haya hecho acá en Valdivia en el fondo. Perfecto. Hemos hecho R5, ¿cierto? Pacientes con miocardiopatía, sobre todo los pacientes en los cuales se utiliza marcapaso y disfuncionan a veces por el uso del marcapaso. ¿Cuál sería el rol del Resincro en estos niños? Bueno, la verdad es que dentro de lo que buscamos y encontré, hay varios estudios que han tratado de hablar de Resincro en relación al paciente de BD sistémico, y hay algunos estudios que han comparado la utilización de marcapasos bicameral, siempre hablando del VI subpulmonar como bicameral, y ese tipo de estimulación mostraban que generaba mayor alteración de la movilidad del septum, mayor dilatación del anillo tricuspidio sistémico, mayor insuficiencia tricuspida secundaria, incluso disincronía. Hay otros estudios que comparaban estos dos, la estimulación bioventricular versus la bicameral, siempre con el VI subpulmonar, y que mostraban siempre que esto tenían mejores función cuantificada por cambios de área fraccional y mejores capacidades funcionales. Y habían otros estudios que mostraban que habían cambiado desde marcapaso, o sea, de bicameral a Resincro, y que también tenían mejores estudios. Sin embargo, hay una revisión que encontré sistemática del 2020, que son 14 estudios aproximadamente, de los cuales son 2 multicéntricos, que hablan que finalmente todo esto del Resincro en estos pacientes, la recomendación es muy aleatoria y es muy difícil de hacerla actualmente, dado que todos estos estudios tienen una heterogeneidad en los tamaños de muestra y cohorte que sobre todo en que la definición de las medidas de eficiencias de la Resincro no son muy buenas, y que la uniformidad de la definición de cómo se evalúa la función tampoco está muy definida. Entonces ellos encuentran que para evaluar bien el outcome de los pacientes no existe una cosa uniforme de cómo medirla, y por lo tanto no existe una cosa como fuerte para recomendarlo como de resincronización per se a los pacientes con BD sistémico. Eso fue lo último que encontré. Sin embargo, igual hay hartas series y hartos estudios con varios pacientes en que sí muestran que si comparan en la resincronización, o sea, la estimulación biventricular versus la bicameral, finalmente tienen mejor función. Había uno nomás que no tuvieron buenos resultados, pero lo asociaban a que era porque tenían insuficiencia tricuspidias, que eran al menos leve moderada, entonces siempre decían que sugerían tener de la mano el manejo de esta insuficiencia tricuspidia, aparte del Resincro, porque si no, no iba a funcionar. Eso es lo que yo encontré dentro de la bibliografía. Claro, pero igual se habla, ¿cierto?, que este ventrículo sistémico podría, dentro de las alternativas previas al trasplante, cuando disfuncione y tenga un bloqueo de rama o un complejo QRS ancho, hay que pensar también en esta técnica de Resincro, ¿cierto? Sí. Súper. Esas son las preguntas. Muchas gracias, Camille. Nada, y seguimos con el siguiente caso. Súper. Les voy a presentar a continuación a la doctora Andrea Gómez. La doctora es cardiólogo pediatra, además es profesora instructora de la Universidad San Sebastián y trabaja en el Hospital Eduardo Schutz de Puerto Montt. Nos va a ilustrar con un caso clínico que le tocó vivir a ella en el sur de Chile. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, titulé el caso Pedrito y el Lobo porque como creo que a muchos nos pasa cuando nos llaman de la NEO especialmente, con recién nacido, desaturado
o con síndrome de distrés respiratorio siempre piensan en la cardiopatía, que por suerte es la menor parte de los casos. Bueno, en este caso era una recién nacida a término de 38 semanas, adecuada, hijo de madre diabética, que estuvo en tratamiento solo con dieta, nació por cesárea, Apgar 789, con distrés respiratorio a los pocos minutos de vida. Referían que tenía quejido, aleteo nasal y retracción. Se manejó con oxígeno flujo libre en la incubadora, en la unidad de recién nacido inmediato, y donde llamó la atención que saturaba preductal 90-92 y poductal 100%. A las 3 horas de vida se hospitaliza con diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio en evolución y con sospecha de cardiopatía congénita, con sospecha de PGA. A las 4 horas de vida fue evaluada por mi colega, y esta es su primera eco. Como vemos en el eje largo se puede ver una CIB amplia y un vaso de buen tamaño emergiendo desde el ventrículo derecho. Al angular hacia anterior se ve otro vaso que es de menor tamaño también emergiendo desde el ventrículo derecho. Y en el eje corto se puede ver ambas válvulas sigmoideas asimétricas en tamaño, y además desde la válvula más pequeña se ve la emergencia de una coronaria. Ventrículos de buen tamaño con algo de hipertrofia del ventrículo derecho, arterias pulmonares amplias y continuas, y en el 4 cámaras se puede ver el ventrículo derecho, que es levemente más pequeño con bastante hipertrofia. Y al hacer un barrido desde 4 cámaras, desde posterior hacia anterior, se puede ver la emergencia de ambos grandes vasos desde el ventrículo derecho. Y el vaso que está más asociado a la CIB es un vaso que se bifurca. Y en forma paralela existe otro vaso más pequeño. Una gran CIB, ya con ambos vasos con flujos laminares, un cono prominente interarterial que está desplazado levemente hacia la derecha, y en un barrido desde izquierda a derecha en el subcostal, en el eje corto, también se alcanza a ver que el primer vaso que aparece desde izquierda a derecha se bifurca y posteriormente aparece el segundo vaso. Pero eso no era todo. Al evaluar el arco aórtico, vemos que de la parte proximal, vemos que está interrumpido, y que de la parte proximal solo podemos ver que emergencia al menos de un vaso, y que la aorta se continúa desde el arco ductal. Y desde la convexidad del arco aparece un vaso que se dirige hacia la izquierda. Ya en ese momento el ductus tenía flujo bidireccional, su primera eco, ya un ductus amplio, y en conclusión era una doble salida del ventrículo derecho, ya con una anomalía de Taussig-B, ¿cierto? Con una asimetría de arterias pulmonares, con una sospecha de anomalía coronaria, y como está dado en el 50% de los Taussig-B, hay una obstrucción de la aorta, en este caso una interrupción del arco aórtico tipo B para nosotros en ese momento, y una vena cava superior izquierda persistente. Bueno, ¿cómo se tiene un electro con solamente signo de crecimiento de aurícula derecha? Su radiografía de su primer día de vida, ya con una cardiomegalia leve y con algunas sombras intersticiales y un timo prominente. ¿Cómo seguimos? Bueno, inmediatamente contactamos a nuestro centro de referencia para evaluarlo de la resolución quirúrgica, y teníamos un plazo estimado de 2 semanas para el traslado. Iniciamos prostaglandina a dosis mínima,
y con lo cual se mantuvo inicialmente con saturaciones preductales de 80, 85 y postductales de 90 a 95. Bastante estable. Pero alrededor del tercer cuarto día de vida comenzó con polipnea, con radiografía de tórax con bastantes signos de congestión pulmonar. Entonces, acaba la pregunta. ¿Cómo continuaríamos o cómo seguiríamos el caso? Ya conectamos a este paciente a ventilación mecánica no invasiva como CPAP y FiO2 21, conectar a ventilación mecánica invasiva con PEP alto o no invasiva y furosemida, ninguna de las anteriores. En el fondo, como el manejar este hiperflujo en el fondo. ¿Estaremos con las respuestas? Ya, a ver, resultado. Ventilación mecánica no invasiva y furosemia. Excelente. De hecho, esto fue lo que se hizo. Ya se inició CPAP más 6 con furosemida endovenosa, que inicialmente los vuelos fueron SOS, después se fueron haciendo horarios, pero no hubo inicialmente respuesta. Después, al séptimo día de vida, se tuvo que conectar a ventilación mecánica invasiva. Era una paciente muy lábil, desaturaba el estímulo y fue un difícil manejo ventilatorio, ya con tendencia a la acidosis respiratoria. Nunca tuvo acidosis metabólica, se le inició luego una furosemia, pero también cursó con una falla renal. Esta es su radiografía inmediatamente post-intubación, con abundante infiltrado, muy congestiva, hígado también crecido. Y al 9º día de vida tuvo un aumento brusco de los requerimientos de FiO2, con acidosis respiratoria importante, como decir, nunca con acidosis metabólica ni láctica, y con su persistencia de disjuria renal. Tuvo una atelectasia masiva del pulmón derecho, se inició quinesioterapia, se lateralizó, con lo cual se logró expandir esta atelectasia y mantener una estabilidad por los siguientes días, pero conectada a ventilación de alta frecuencia por acidosis respiratoria. FiO2 30-35 con su disjuria renal en regresión. Por tendencia a leve hipotensión, se inició dopamina y el día 11 de vida se trasladó al centro de referencia con esta radiografía con su atelectasia ya respandida. A su llegada al centro de referencia, el equipo decidió no realizar la angioTAC por la injuria renal y se realizó una cirugía a los 14 días de vida. Se decidió realizar una cirugía tipo Norwood con un shunt de Blavirtausin de 3,5 milímetros, ya que en el intraoperatorio se corroboró esta anomalía coronaria, donde las coronarias salían como en cañón de escopeta desde el seno posterior de la aorta, y además por la simetría de los vasos. Fue entonces su primera etapa para un YASUS. A las 12 horas de vida, comienza con desaturaciones importantes y hipotensión. Se sospechó inicialmente que era una obstrucción del shunt. Se realizó una angioTAC y se vio que el shunt estaba permeable, tenía una leve estenosis proximal, pero había una estenosis severa de la arteria pulmonar izquierda que llegaba a 1 milímetro, por lo cual a los 2 días de su primera cirugía se llevó a pabellón para desobstruir la arteria pulmonar izquierda y realizar un cierre de tórax. Regresó a nuestro hospital a los 28 días de vida y la dimos de alta a su domicilio a los 2 meses. Estas son algunas imágenes postoperatorias realizadas acá. Bueno, se ve ahora lo que es su neoaorta, que es amplia con su 6D, ya con flujo bidireccional. Las válvulas sigmoideas, ya con su coronaria izquierda
con su flujo presente, y ahí está el dibujo de su anomalía coronaria. Ambos ventrículos con buena función y con un ventrículo derecho que está levemente dilatado. Y en el apical hacia anterior se puede ver su DKS permeable y con flujos laminares. Su Chandler-Leuthausen permeable con abundante flujo y arco aórtico que está amplio sin zonas de obstrucción. La paciente actualmente está en buenas condiciones, ha ido incrementando de peso, ya muy leve retraso del desarrollo psicomotor, satura aproximadamente 85-90. Persiste una estenosis que es leve a moderada de la arteria pulmonar izquierda y irá prontamente a cateterismo para optimizar sus arterias pulmonares para llegar a la segunda etapa de Yasui. Bueno, en conclusión, más que nada este caso es para decir que, bueno, a pesar de que mis colegas presentaron igual el buen diagnóstico prenatal que existe hasta ahora, todavía podemos encontrarnos con estas sorpresas, especialmente en contextos de pandemias donde algunos controles se han fallado, y además es importante la sospecha clínica de parte de los neonatólogos y pediatras, y el trabajo en equipo entre cardiólogos, pediatras y neonatólogos en estos casos es fundamental, ya que nosotros no estamos las 24 horas, son ellos los que manejan los pacientes, con nosotros, asesoría de parte de nosotros, y esto es fundamental para llegar a un buen término cuando estamos esperando un traslado y una resolución quirúrgica, especialmente en regiones. Muchas gracias. Súper, Andrea. Muy, muy interesante tu paciente. Por supuesto que las dobles salidas siempre son un desafío para los médicos que tienen que abordar esta patología, porque es una patología que tiene muchas presentaciones con fisiologías diversas, y en este caso, como tú bien presentaste, el hecho de tener una CIB subpulmonar con estos vasos lado a lado, y que además llamaba la atención la simetría en el calibre de los vasos, y la correcta evaluación del cono, que Andrea mencionó inicialmente ahí, no había obstrucción clara, identificable en la región subaórtica. En el contexto, obviamente, una interrupción de un arco aórtico, era difícil sospechar qué pasa ahí, pero obviamente uno ahí, el análisis morfológico, este cono anterior, hacía sospechar que toda esta patología del arco tenía su origen en la vía intrauterina. Como tú lo mencionaste también, esto no es tan raro, desde el punto de vista cuando uno ve la serie. Mi pregunta va a lo siguiente. Tú hiciste el caso pensando un poco en cómo conducir el manejo, ¿cierto? Pero ¿qué se te ocurre desde el punto de vista de la reparación quirúrgica de este paciente? ¿Qué otra opción habría sido planteable quizás si los vasos no hubieran sido tan asimétricos? Claro, generalmente lo que se hace cuando no hay anomalía coronaria es un switch arterial, generalmente con reparación del arco aórtico, que es lo que se hace la mayoría de las veces, pero como ahora teníamos estas dos características, se decidió no realizarlo y hacer el Norwood y Chance como primera etapa. Claro, es la primera aproximación, obviamente, uno quisiera llevar, pero en este caso se adicionó esta anomalía coronaria que además era difícil de evaluar en primera instancia. Sí. ¿Cómo está el niño? Cuéntanos cómo está clínicamente ahora, en qué está. Ella está bien, la vi la semana pasada, está bien, subiendo de peso, había un catch-up del peso porque inicialmente le costó subir. Su chance permeable, y tiene que ir a cateterismo estos próximos días para especialmente ver lo de la arteria pulmonar izquierda, que se ve un poco chica, para poder en la segunda etapa unir con este conducto que va a ser de ventrículo derecho, arterias pulmonares, y tener arterias pulmonares óptimas para recibir el conducto. Súper.
No sé si la audiencia quiere sumar alguna pregunta. A mí me parece que es un caso súper interesante porque doble salida siempre tiene complejidades desde el punto de vista de la, sobre todo, pienso yo, de la evaluación anatómica inicial. Cuando trazamos el camino quirúrgico, en el fondo, esa primera aproximación va justamente pensando en qué se les va a ofrecer. Y este, si bien es cierto, es un Taussig Bing, tiene algunos detalles que lo hacen muy particular. También es importante aquí recalcar lo que tú decías, el trabajo con Neo, no subestimar esas llamados. Sí, Que porque de tanto va a ser. Sí, y por eso está muy bien nominado tu caso como Pedrito el Lobo, porque muchas veces uno dice, otra vez me están llamando, pero creo que el trabajo en equipo ha resaltado en todos los grupos que han presentado hoy acá. Así que quiero finalizar agradeciendo a la Sochicar por la oportunidad de desarrollar estos casos clínicos que son súper educativos. Quiero agradecer también a los panelistas, porque sé que aquí hay un trabajo súper importante, le dedicaron tiempo precioso que tienen ustedes, que están siempre súper ocupados para buscar estos casos y para hacerlo lo más didácticos posible para la audiencia. Y por supuesto a todos los participantes agradecerles porque se sumaron y porque sin esta interacción con las preguntas que son muy interesantes, no se puede desarrollar de buena manera. Así que me despido de parte de las coordinadoras y del grupo en general, agradeciendo y súper contenta con la participación de todos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, tenemos un par de minutos finales o quiere sumar algo. Felices nomás de la representación de todas las regiones, excelentes las presentaciones de los casos, y veremos el seguimiento en una próxima reunión, ¿o no? Que estén muy bien. Excelente, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Chao. Gracias. Chao.